¿Qué tal? Paz y bien. Soy Jesús Sigüenza y en este video hablaremos sobre un enfoque práctico acerca del discernimiento franciscano. En videos previos había yo estado hablando sobre cómo elaborar un marco teórico acerca del discernimiento franciscano basado en los escritos de San Francisco. Y en este caso vamos a ir más a la cuestión práctica. El marco teórico que montamos fue a través de, eh, fue elaborado a través de los escritos de San Francisco y de ello, en las sesiones anteriores, pudimos discernir los siguientes puntos. Punto número 1. Disposición personal para el encuentro y meditación. Punto número 2. Cómo Francisco percibía a Dios, ponerse en su presencia. Punto número 3. Pedir la sabiduría recta. Punto número 4. Estar en la disposición del vaciamiento de la voluntad divina. Punto número 5. Reconocer el quehacer desde la voluntad discernida. Punto número 6. Confrontación y formación de la fraternitas. Y punto número 7. Pedir la iluminación en fraternidad. Por lo anterior, necesitamos de dos cosas: un espacio de silencio y confrontar las fuentes franciscanas. Pero, al respecto, nos cuestiona un texto de Sor Chiara Augusta que se llama Clara aconseja a Francisco con lo siguiente. Abro cita. Si tuvieras la paciencia de releer las fuentes franciscanas, pero ¿hay esta paciencia? Porque muchas veces surge en mí la impresión de que sabes de San Francisco y de su orden solo lo que sobre ello escriben aquí y allá, con intención polémica. Algún profeta que muestra el mensaje franciscano en frases separadas de todo su contexto, precisamente para así poder redimensionarlas según sus propios criterios. Por consiguiente, si tienes la paciencia de documentarte seriamente en las fuentes, verás que no soy en nada original si afirmo que sin espacios de silencio no hay posibilidad de vida franciscana, ya que esta es una continua conversión. En efecto, en el silencio, y las clarisas lo saben, la palabra de Dios se hace concreta, Cristo contigo. Asume una plenitud que te hace empalidecer toda palabra. Asume una plenitud que hace empalidecer toda otra palabra. No te da paz. Te penetra como una hoja de navaja que te corta en toda su profundidad. Te conmueve todo. Te obliga a la fuerza a doblarte en el fuego, como un hierro incandescente que toma la forma que quiere. Te interpela. No he venido a llamar a justos sino a los pecadores. A mí, a ti, por consiguiente, no hay otra alternativa. Es como un seguir siempre puesta en la raíz de tu árbol. Te impone, sin discusión, aquí y ahora, la elección continua de una pobreza que es cruz y vacío de ti mismo. Si quieres ser cristiano y franciscano, claro. O por el contrario, el mundo es tan grande y hay tanto que hacer en todas partes. ¿Por qué quisiste llevar un nombre que quema como el de Francisco? Llevarlo frente a Cristo, entiendo. Si no tienes deseos de ser franciscano, es esta misma palabra que en el silencio ha quebrantado el orgullo de Francisco, que lo ha comprimido como apretándolo como una prensa, gusano e inútil. Ten piedad de mí, pecador. Esto de 1 de Celano 26. Sí, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Ten piedad de nosotros, franciscanos, que hemos olvidado los días y las noches en los que tu siervo Francisco, en el silencio, se doblegaba frente a ti en su miseria de pobre, hambriento de ti, sustancia de nuestro ser franciscano. Ten piedad de nosotros que huimos del silencio porque tenemos vergüenza. El pecado y la negligencia en nuestra relación contigo nos ha dejado desnudos y solitarios, y entonces tenemos vergüenza de mirarnos así. ¿Qué quieres hacer, Señor? Sería ciertamente agradable caminar juntos, entre la banda blanca de la calle y el cielo que se adivinan ya las primeras estrellas. Si tú no tuvieras ese modo de mirarme con aquellos ojos profundos, tan llenos de silencio y de misterio, que me obligan a volverme a ti, a convertirme en cada momento a tu designio, que transciende mi ser. Tú eres un hombre exigente, Señor, y yo no quisiera comprender esa mirada tuya, no quisiera retornar, porque es fatigoso recomenzar a caminar contigo. Se necesita volver a tomar desde el principio un discurso interrumpido, y debes admitir, Señor, que da fatiga al recomenzar esta clase de discurso.
No, déjame estar. No podría soportarme en tu mano como un gusano inútil. En realidad, no he nacido ni tan inútil, ni tampoco tan gusano, señor. Más bien, seré ciertamente útil si acierto a llevar adelante un determinado modo de pensar que contribuirá al derrumbamiento definitivo de tantas necias seguridades y de toda esta estructura que te paraliza y que te impide cualquier movimiento. Y así prefiero, señor, ser útil combatiendo en el capítulo conventual, con su estela de amarguras y pasiones no reprimidas, combatiendo en las revistas, y esperamos pronto, ¿por qué no? También en la radio y en la televisión, antes que en el silencio, tener miedo de ti que desde la profundidad de tu misterio me miras. Déjame en paz, Señor. No quiero que dejarme mirar así. Tengo tanto que hacer y decir. Es tan rico el debate hoy. Déjame, por lo tanto, estar. Si el silencio en mí y en mi alrededor me encontraría frente a tu misterio, cara a cara, y tengo miedo. No estoy ya más acostumbrado a tu presencia. Hay un Cristo creado por los demás, un Cristo problema, que mucho me interesa, porque me da la ilusión de edificar algo, de edificarme yo mismo también, de afirmarme, es un refugio. Mas tú, Señor, tú, Cristo, persona, exiges por el contrario un vacío de oración, un silencio de cosas y de pasiones que no lo tengo ni lo sé tener. Tengo miedo de ti, prefiero el problema. Fin de cita. Ese texto lo pueden encontrar en Selecciones de Franciscanismo, volumen 2, número 5. Este texto es de 1973. Ujú. Y aún así resulta bastante actual, debido a la problemática cultural que en general tenemos, bajo la cual, si se fijan, pareciera que estamos desacostumbrados al silencio, que estamos desacostumbrados a la mirada interior, que estamos desacostumbrados a un análisis propio. Ujú. Y por ello, nos dice aquí Sor Quiera, claro, necesitamos como franciscanos del silencio, de cotejar las fuentes franciscanas, pero ¿cómo podemos hacer eso si estamos totalmente alejados culturalmente de? ¿No? Cuando preferimos refugiarnos en un Cristo problema, es decir, todo aquello teológico que se eh, problematiza sobre Cristo y sobre cómo encontrarlo en comunidades y demás, cuando en realidad el Cristo persona lo hemos olvidado, el Cristo que con el que Francisco se encontraba, el Cristo presente, encarnado netamente en el otro. Y esto pues es el miedo de Dios y de múltiples avatares de la persona. ¿A qué me refiero con múltiples avatares? Eh, eh, Actualmente, pues a través de las redes sociales, de la vida virtual, pareciera ser que uno se va dividiendo en diferentes personalidades, por decirlo de una forma, o avatares, y es aparentemente una persona en la iglesia, otra persona en su comunidad, otra persona en su familia, otra persona en la escuela, otra persona en cualquier lado que la virtualidad permita. Y esto no es el caso desde un pensamiento franciscano, ni siquiera un pensamiento cristiano que aboga por una unidad, ¿no? Entonces habría que cuestionar eso. Así como de una sociedad líquida. Este término es usado por Sigmund Bauman para denominar una sociedad que se diluye, que se va como agua entre los mismos dedos y se pierde. Y es lo que aparentemente pasa actualmente con las personas en general, ¿no? Y hay justamente también a través de las redes, ¿no? Hay una despersonalización que permite que todo se vaya dividiendo y que aparentemente no quede nada de lo que la persona intenta confrontar. Nos gusta más la espectacularidad eh, y el dividirse y defenderse desde ser diferentes cuestiones en lugar de ser una única persona. Lo que nos confronta con un encuentro a la manera de lo que leemos en las fuentes franciscanas es justamente todo esto, ¿no? Tenemos el contexto de Francisco, tenemos las fuentes de sus hagiografías y pues 800 años de diferencia y de repente pues 800 años de diferencia y de repente pues toda la confrontación de la problemática actual que muchas veces no sabemos ni siquiera vislumbrar. Sin duda alguna, los tiempos han cambiado, pero
¿No es este también un pretexto de la insulsa racionalidad, herencia del pensamiento posmoderno? ¿No queremos poseer y diseccionar todo término para anclar una seguridad sobre el devenir? Es justo aquí donde hemos de comenzar. Si nos llamamos franciscanos, necesitamos, además de acercarnos a las fuentes, entrar en la metanoia, cambiar de pensamiento y cosmovisión, una vuelta a los orígenes. Con ello, es cierto que requerimos beber de las fuentes, pero también dar una mirada capaz de analizar el pasado para comprender el presente. No se trata de dar un retroceso, sino de transformar el mundo que vivimos, con los ojos vueltos a una visión hermana del mundo y del cosmos. Es decir, em, hemos creído por mucho tiempo, esto es un aspecto filosófico, que la racionalidad es lo que nos salva, cuando en realidad la cuestión de lo racional, a través de ciertos análisis filosóficos como el de este Espósito, pertenecen a una configuración cultural que hemos tomado para comprender el mundo y entender todo lo demás. Entonces, la razón, la racionalidad termina siendo también una manera de interpretar el mundo. Ujú. Distinta, claro, a la visión pues, de Francisco en su época, por lo cual es necesario situarnos desde el contexto para poder entender qué es lo que estamos viendo y queriendo analizar, ¿no? Entrar en la metanoia. El término metanoia como término griego, que es lo que actualmente denominaríamos como conversión. La metanoia implica un cambio gradual, implica un cambio que se vuelca y que a veces no es necesariamente de los otros o del entorno, sino es de nosotros mismos que necesitamos transformar lo que denominamos como realidad y pensamiento. En este caso, una vuelta a los orígenes, en este caso, pues, del pensamiento de Francisco y Clara de Asís, eh, nos pondría de suyo en tener que entender cómo era esa visión, qué es lo que podemos rescatar y cómo lo podemos tomar para analizar nuestra actualidad. Porque el fin de todo esto es transformar nuestro propio presente y entender nuestro propio presente. Hubo diversos cambios que permitieron que todo esto se fuera dando. Al respecto, Francisco es llamado como Alter Christus, reducido algunas veces como el otro Cristo. Me parece más pertinente desde lo que hemos analizado en estas clases y acercándonos más al sentido latino, Cristo otra vez. Francisco pretendió vivir el Evangelio y con ello llegó al punto de encarnar los valores o consejos evangélicos, al punto de que la espiritualidad milenaria joaquinista de su época lo vería como ese Cristo otra vez, o un Cristo encarnado que permitía la renovación de la iglesia y la creación misma, la recreación misma. ¿Qué tiene esa figura que decirnos a un mundo posmoderno de un yo deseante incesante? En un mundo fragmentado, ¿cómo superar la dicotomía entre teoría y práctica, entre lo que profesamos y lo que vivimos? En el fondo hay una crisis de verdad y de claridad que paraliza nuestras decisiones. Francisco nos muestra una vida en plenitud de libertad, de alegría. A nosotros nos corresponde arrebatarla a la fuerza, con una radicalidad animada en la confianza de Dios. La fe y la decisión son indispensables para un discernimiento serio, para caminar sin miedo. Sobre esta cuestión, la espiritualidad de Francisco está basada en pues lo que se leía también en su época, el pensamiento que se difuminó en su época, y este está basado en una visión o interpretación milenarista de un abad que se llama Joaquín de Fiore, vivió unos años antes que Francisco, pero esto fue permeando de hecho toda la última parte de la Edad Media y parte de la modernidad. Incluso, por ejemplo, los frailes que llegan a América llegan con esa concepción milenarista de que se han cumplido las etapas. ¿En qué consiste básicamente esta visión de Joaquín de Fiore que se presenta al menos aquí? Él consideraba que el tiempo a partir de la creación se dividía en tres etapas. Primero, la etapa del Padre, que es pues, toda la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Segundo, la etapa del Hijo, que se dio pues, a través de Cristo encarnado, y después toda la vivencia de la Iglesia, y se esperaba una etapa tercera que era la etapa del Espíritu. Cuando llegan los movimientos pauperísticos, estos comienzan a interpretar
etapa del espíritu, y cuando de hecho se da en la orden franciscana con Francisco de Asís, él no se ve a sí mismo de esa forma, pero la gente a su alrededor empiezan a interpretarlo justamente como esta visión de un Cristo encarnado otra vez, que permite la etapa del espíritu, el alter Christus, ¿no? Y no es que haya otro Cristo, porque Cristo solamente uno, sino que la vida que Francisco tomó para sí llegó al punto de encarnar realmente, o sea, volver carne totalmente, no es una alegoría simplemente a Cristo mismo. ¿Y eso qué tiene que decirnos ante un yo deseante o un yo incesante? Bueno, ¿qué es un yo deseante para empezar? Este término lo voy trabajando a través de autores como Gilles Deleuze y Félix Guattari. Somos un ello, ¿no? Ellos lo piensan como que somos una máquina en el sentido de que todo el tiempo está funcionando, de que todo el tiempo necesita comer, que todo el tiempo necesita estar ahí y que todo el tiempo consume. En este caso, ¿qué es lo que consumimos? Todo el tiempo estamos deseando y nos invitan a recrear, bueno, la sociedad actual nos invita a recrear todo ese tipo de deseos. Tenemos un deseo incesante de desear. Eso no podemos evitarlo del todo, no podemos pararlo porque como cierta interpretación de humanidad que somos, todo el tiempo estamos deseando. El problema es cuando ese deseo, como en la actualidad, en una sociedad líquida, se traspasa a un deseo total que no para, que lo único que produce es más deseo, más deseo para ser consumido o para consumir. Dice, ¿cómo superar la dicotomía entre teoría y práctica? ¿Cómo superar esa división? Justamente a través del pensamiento pues, posmoderno, sobre todo, hubo una separación entre lo que uno dice de sí, o lo que uno piensa, por una parte, y por otra parte, lo que de facto se hace, ¿no? Cuestión que pues en la época medieval no estaba separada, sino que estaba entrelazada. Entonces, ante un mundo que nos presenta eso y que vuelvo a lo mismo, nos presenta múltiples avatares de lo distinto, ¿cómo lo superamos para hacer uno solo? ¿Realmente se puede superar esa dicotomía? Implicaría obviamente pues varias renuncias a lo que tenemos actualmente o transformación de lo que de hecho ya hay. Entonces aquí nos corresponde arrebatarlo por la fuerza, ¿no? Nos corresponde tomarlo y hacerlo vida. Eh, para un buen discernimiento entonces necesitamos una confrontación directa. Arrojarnos como locos frente a la racionalidad que todo lo quiere dominar, sin duda al abismo. Si hemos visto nuestras miserias, tocado fondo en nuestro caminar espiritual, perdido o vivido sin fe, eso ya nos ha colocado en un primer momento que ahora toca pensar y analizar. Pero no es meramente el acto de pensar. Desde nuestra racionalidad, esa que hemos heredado del pensamiento griego, es un acto de filosofar, es decir, analizar nuestra vida, detenernos un momento en nuestro caminar diario para salir de la cotidianidad y analizar ordenadamente nuestro acontecer. En este caso, para orientarnos hacia una vida buena o beata, como dijera San Agustín, y desde el carisma franciscano ponernos delante de quien es creador y sumidad de todo. Ok, ¿por qué digo arrojarnos como locos? Una vez, bueno, no es como que la razón sea inventada de facto, sino que fueron diversos procesos que fueron creando esta segregación y separación cultural de lo que es la locura. Bueno, el loco sirvió para señalar a cierto tipo de personas, no solamente con enfermedades mentales, sino a todos aquellos que iban o salían en contra del sistema. Al respecto, hay unos tratados muy buenos de Michel Foucault que se llaman justamente Historia de la Locura. Si quieren analizar el tema más a fondo. Entonces, para resumir, lo que confronta a la racionalidad es justamente esa locura, ¿no? Pues arrojarnos con locura, ¿no? Transformar el pensamiento en que no somos perfectos como tal, sino que somos perfectibles, que podemos transformarnos poco a poco, y para eso necesitamos tener un pensamiento ordenado de lo que estamos haciendo, y en eso consiste hasta cierto punto el acto de qué es filosofar, ¿no? En este caso, no es que conozcan toda la tradición de la filosofía, pero sí
tomo este término basado en Martin Heidegger, un texto que se llama ¿Qué es filosofar? Justamente, o qué es la filosofía, y que consiste justamente en que nosotros tenemos la vida y dentro de la vida transcurre lo cotidiano. Para poder pensar o filosofar necesitamos detenernos, salir, digamos, romper esa cotidianidad, salir de lo cotidiano y de la vida para analizar qué es lo que está sucediendo. Y ahí entran entonces todas las herramientas que nos permiten analizar todo esto para pensarlo y que entonces podemos actualizar al presente esta forma de tener un enfoque práctico de discernimiento franciscano. Nuestro discernimiento, desde mi sugerencia, tendría que basarse justamente desde un empezar a pensar filosóficamente el pasado, que es todo lo que tenemos como herencia para entender nuestro presente. Y entonces pues implicaría un estudio de ello. Como dije San Agustín habla de una vida beata, o una vida buena, contra lo que se denomina solamente como la buena vida, ¿no? Que es lo que usualmente la sociedad te dice, vamos a señalarlo de esa forma. Okay, comenzamos entonces con el primer punto. Disposición personal para el encuentro y meditación. ¿Cómo acoger nuevas vocaciones y cómo pedirles que vivan lo que nosotros no vivimos? Si nuestra vida espiritual es débil, nos falta una clave de lectura suficientemente clara para comprender qué estructuras hay que mantener, qué estructuras hay que reformar y adaptar, y qué estructuras hay que crear en obediencia a los signos de los tiempos. Acoger sin pedos la invitación de seguir a Cristo, dejando espacio al Espíritu en nosotros, creyendo, obedeciendo a su voz y abandonando todo. Es indispensable para resituar nuestro camino, para volver a escuchar la llamada y seguirla sin dilaciones, para volver a centrar nuestra actividad en la armonía de una vida teocéntrica y misionera, para volver a visitar y dar significado evangélico al conjunto de nuestra vida. Esta cita es de Giacomo Vini. El primer momento que podemos identificar es la propia disposición a la metanoia, al cambio y la conversión propia. En Francisco es un paso de conversión ante diferentes momentos de ruptura que hemos analizado previamente en su primera conversión. Algo a destacar posterior al encuentro con el crucifijo de San Damián y las largas meditaciones en las cuevas cercanas a Asís. Esto podemos constatarlo con Leyenda de los Tres Compañeros 12. Es el encuentro con el Cristo pobre y crucificado, el Cristo hermano. Abro cita. Transformado hacia el bien después de su visita a los leprosos, decía un compañero suyo, al que amaba con predilección y a quien llevaba consigo a lugares apartados, que había encontrado un tesoro grande y precioso. Lleno de alegría, este buen hombre iba de buen grado con Francisco cuantas veces éste lo llamaba. Francisco lo llevaba muchas veces a una cueva cerca de Asís, y dejando afuera al compañero que tanto anhelaba poseer el tesoro, entraba él solo, y penetrando de nuevo y en especial espíritu, suplicaba en secreto al Padre, deseando que nadie supiera lo que allí dentro, sino solo Dios, a quien consultaba asiduamente sobre el tesoro celestial que había de poseer. Fin de cita. Primero nos cuestiona Giacomo Vini. ¿Cómo podemos adaptar esas reformas? ¿Cómo podemos resituarnos, ¿no? Para encontrar la llamada? Pues sí, primeramente desde las fuentes, pero desde entender también el proceso de qué es lo que estaba haciendo Francisco, que de hecho esta cuestión que acabamos de mencionar es algo que en los primeros años se utilizaba dentro del noviciado. Todo aquel que quisiera entrar era puesto a prueba, llevado con los leprosos. ¿Por qué? Porque para Francisco ese Cristo encarnado no es un concepto en lo alto, es un Cristo que de hecho está vivo en aquellos que son segregados por la sociedad, apartados y que lo necesitan. En aquel tiempo, los leprosos. Devolverles su humanidad es lo que permitía que Cristo estuviera presente ahí, Cristo hermano, Cristo persona, como nos dijeron en un principio Sorquiera, ¿no? Cristo pobre y crucificado. Y nos dice, bueno, él meditaba, ¿no? Y para meditar, pues se llevaba un compañero, pero él era el que entraba a la cueva, tenía ese tiempo a solas de meditación y después pues manifestaba a los demás. ¿Y esto cómo se manifestaba con la fraternidad? Vamos a ver. Parte de la meditación franciscana proviene entonces del análisis del acontecer diario, el discernimiento de la vida misma vuelta al Evangelio,
Comenzar con un abandonarse en un Dios Padre sumo bien. Es decir, cuando desde la regla decimos que vamos del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, implica este ejercicio de el acontecer, de analizar el acontecer diario, de pensar qué es lo que se está haciendo y reflexionar en torno a ello para pues poder continuar en este caso. Y en el caso de la vida en fraternidad, necesitamos volver a aprender a orar. La salvación hoy, como fraternitas, radica en la humildad de aprender a orar y compartir juntos, generar un hambre de Dios. Entonces todo marchará en su lugar casi por sí mismo. Todo encontrará su cauce tranquilamente, porque el Espíritu del Señor no está nunca ocioso. Nos dice Sorquiara, volver a empezar a orar individual y comunitariamente, aun si para volver a comenzar a hablar con Dios de este modo, se deba quizás sudar porque la fe está débil. Aun si orar significase sentirse abatido por un Dios a quien todos, poco o mucho, hemos traicionado. Aun si no supiésemos qué cosa pedir, y no lo sabemos en efecto, también eso está escrito. Aun si sintiéramos por mucho tiempo que nuestras palabras rebotan en el muro de enfrente y regresan a nosotros sin ninguna respuesta. Se puede comenzar siempre, también ahora, en este instante, enseguida. Se empieza con una plegaria simple como es el extender delante de Dios la propia miseria y el propio vacío, el propio fracaso como menor. Crear en la propia vida un espacio de silencio y soledad para la oración, soledad que no es necesariamente requisito de quien se separa de los demás, sino de quien se vuelve todo disponible para Dios, con la convicción de que nuestro hacer para el prójimo no es un no hacer, un contratestimonio si Dios no está con nosotros. Siquiera necesitamos una fórmula doxológica. Necesitamos ponernos en condición de comenzar a discernir en el actuar propio de la voluntad divina. Primero, ¿no? Varias cuestiones aquí a señalar. Nos dicen, necesitamos generar un hambre de Dios, ¿no? No es un estar disponibles cuando creamos que es para Dios, sino volviendo a esta cuestión de la transformación del pensamiento, del pensamiento y de todo, es un sabernos que si Dios está con nosotros, entonces estamos todo el tiempo disponibles hacia Dios. No tenemos una respuesta exacta, precisa, sino que esto se va discerniendo con el acontecer de la vida misma. Y en este caso, la parte de la cita que nos da Sorquiara me parece bastante pertinente y fuerte, ¿no? Porque no implica solamente crear un espacio en el que yo me aleje yéndome, apartándome de todos para meditar. Implica el que también un momento de análisis de lo que estoy haciendo para ir discerniendo qué es entonces lo que la voluntad divina pide de mí y que se realice netamente. Desde aquí no esperemos que nos contesten, ¿no? Ni siquiera a lo mejor oramos y las palabras rebotan y aquí está. No, necesitamos ir viviendo esa respuesta, como más adelante iré aclarando aquí mismo. Y con la fraternidad sucede igual, ¿no? No es la convicción de ir en contra de algo, sino es la convicción de qué es lo que yo personalmente necesito hacer a partir de la disposición de lo que Dios, de lo que creo que Dios como voluntad divina pide. Y en este caso también una cuestión importante, por ejemplo, la espiritualidad carmelita, que es prima hasta cierto punto de la espiritualidad franciscana, al menos con Santa Teresa de Ávila, cuyo confesor era un fraile franciscano, por cierto, nos invita también a la cuestión de las moradas. Es un texto que les invito a revisar, ¿no? Porque Teresa de Ávila lo que hace es ir construyendo un castillo interior o una morada interior para poder rezar, ¿no? Debido a las ocupaciones que tenía, todo lo que se tenía que hacer, no podía a veces dar el tiempo suficiente para tener un espacio aparte de todo, ¿no? Y que de hecho nos sucede bastante en la ciudad. Entonces, ¿cómo hacerle ahí? Pues crear mentalmente un espacio o también una dialéctica para poder ir analizando qué es esto que vamos viviendo y qué es lo que se nos va pidiendo. Por su parte, San Buenaventura
nos refiere cómo se ejercitaba la primitiva fraternidad en la práctica de la oración. Abro cita. Se entregaban allí, en el tugurio de Ribotorto, de continuo a las preces divinas, siendo su oración devota más bien mental que vocal, debido a que todavía no tenían libros litúrgicos para poder cantar las horas canónicas. Pero en su lugar repasaban día y noche, con mirada continua, el libro de la cruz de Cristo, instruidos por el ejemplo y la palabra de su Padre, que sin cesar les hablaba de la cruz de Cristo. Fin de cita, leyenda mayor 4:3. Se trata, pues, de una intuición bien profunda en la primera comunidad. La oración mental, contemplación franciscana, trata de dirigir la mente y el corazón hacia Dios. Es en este último, en el corazón, donde poseemos nuestras emociones, dolencias y memorias, aquello que ha constituido quienes somos, y eso se coloca delante de él. No importa ser perfectos, sino abandonarnos a sus alas para ser pieza de cambio. Viene con ello una pedagogía del peregrinar, como peregrinos y extranjeros de este mundo, saber que en ese transitar no hay respuestas que nos ayuden a asirnos a algo, sino que las volteretas de la voluntad divina descansan en la contingencia. Aprender, como dijera el poeta Rilke, abro cita, quiero rogarle, lo mejor que sepa, mi querido señor, que tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón, y que intente amar las preguntas mismas. No busque ahora las respuestas, que no se le pueden dar, porque usted no podrá vivirlas, y se trata de vivirlo todo. Viva usted ahora las preguntas, quizá luego, poco a poco, sin darse cuenta, vivirá un día lejano entrando en la respuesta. Esta cita es de Rainer Maria Rilke, Cartas a un poeta, y hacemos una pausa para seguir explicando. Creo que ese fragmento de poesía nos deja bastante, o nos dice bastante, de lo que consiste esta cuestión de la meditación, ¿no? Franciscana. Primero voy a rescatar, creo que son 3 cuestiones. Primera cuestión, la cuestión de la evasión mental. Como les decía, este ejercicio, que ahorita podríamos traducir como hasta cierto punto filosófico, de repasar qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para confrontarlo con el segundo punto, que es una cuestión que me encanta porque es más visual y de la imagen, ¿no? Los primeros hermanos eran más de la cuestión de la imagen. Al voltear a ver un Cristo, al analizar, al ver una cruz, es no tanto de hacer un ejercicio contemplativo de desplazamiento de todo lo que hay ahí, sino directamente qué me evoca la imagen. Una imagen es, en este caso, una cuestión que de hecho habla, llena de símbolos y de signos. Ajá. Todos estos símbolos y signos pues nos manifiestan algo directamente. Entonces es como el primer punto de lo que avienta la imagen, ¿no? La imagen, por ejemplo, el crucificado directamente a un Cristo que vean, ¿no? Lo que sea, y qué es lo que confronta con el vivir de lo que estoy haciendo. No sé si me alcanza a explicar, ¿no? Ese sería el segundo punto. Y todo esto llegando al tercer punto, al final de cuentas, que sería esta parte, digamos, histórica, ¿no? Los hermanos no poseían libros litúrgicos, y al rezar las horas canónicas en realidad pues se la pasaban repasando, pero primero personalmente, de manera mental, qué es lo que les arrojaban estas imágenes de Jesús en la cruz, de la misma cruz, del Cristo de San Damián, ¿no? Para que todo ello diera lugar, entonces, como nos dice en un tercer punto esta poesía de Rilke, a vivir incluso la misma duda. Si se fijan, es una cuestión que filosóficamente podríamos denominar como existencialista, ¿no? ¿De qué depende nuestra existencia? ¿A dónde la vamos llevando? ¿Qué es lo que nos va configurando a través de toda esta cuestión? Es más vivencial, más que tener toda una base teórica encima de. 2. ¿Cómo Francisco percibía a Dios? Ponerse en su presencia. Este apartado es condensado de un texto de Humberto Occhiani, OFM, que se llama Francisco de Asís, Maestro de Oración, y lo pueden encontrar en Selecciones de Franciscanismo, volumen 12, número 34. En un arrebato lírico, característico de su espíritu, hacia el final de la regla nobulada, el pobrecillo exhorta a sus hermanos al amor,
la oración y la alabanza de Dios con estas palabras. Abro cita larga. Amemos todos con el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza y fortaleza, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, con todo el esfuerzo, con todo el afecto, con todas las entrañas, con todos los deseos y voluntades al Señor Dios, que nos dio y nos da a todos nosotros todo el cuerpo, toda el alma, toda la vida, que nos creó, nos redimió y por su sola misericordia nos salvará, que a nosotros, miserables y míseros, pútridos y hediondos, ingratos y malos, nos hizo y nos hace tanto bien. Por consiguiente, ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos plazca y deleite, sino nuestro Creador y Redentor y Salvador. El solo verdadero Dios, que es pleno bien, todo bien, bien total, verdadero y sumo bien, que es el solo bueno, piadoso, manso, suave y dulce, que es Él solo santo, justo, verdadero, santo y recto, y que Él solo benigno, inocente, puro, de quien y por quien y en quien está todo el perdón, toda la gracia, toda la gloria, de todos los penitentes y de todos los justos, de todos los bienaventurados que gozan juntos en los cielos. Por consiguiente, nada nos impida, que nada nos separe, que nada se interponga, en todas partes, en todo lugar, y a toda hora y en todo tiempo, diariamente y de continuo, todos nosotros creamos verdadera y humildemente que tenemos el corazón y amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y ensalcemos sobremanera, magnifiquemos y demos gracias al Altísimo y Sumo Dios eterno, Trinidad y unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas e inefable, incomprensible, inescrutable, bendito, laudable, glorioso, ensalzado sobremanera sublime, excelso, suave, amable, deleitable, y todo entero sobre todas las cosas deseables por los siglos de los siglos. Amén. Esta parte se encuentra en Primera Regla 23 del 8 al 11. De una parte nos encontramos nosotros, Francisco y todos los demás hombres, calificados sin atenuantes como miserables y míseros, pútridos y hediondos, ingratos y malos. En la otra vertiente se encuentra el Señor Dios, Creador, Redentor y Salvador nuestro, que es pleno bien, todo bien, total bien, verdadero y sumo bien, y que es el solo bueno. Desde el abismo de su nulidad, pobreza y miseria, el hombre que ha recibido de Dios todo el perdón y toda la gracia debe elevarse con todas sus fuerzas y potencias del alma, romper todo obstáculo y demora, para amar, servir, adorar, alabar, glorificar y dar gracias continuamente al Altísimo, sumo, eterno Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo, que es sublime, excelso, suave, amable, deleitable y por todas las cosas deseable. Con esto que tenemos es bastante poético, ¿no? Incluso eh, podemos afirmar que Francisco no era teólogo, pero por su forma de redacción, por su forma de escritura, eh, podemos verlo más apegado a la mística. Tenemos un video previo donde explico algunas cosas sobre la mística medieval. Lo dejaré aquí, eh, lo dejaré aquí mencionado en las opciones de pantalla, eh, por si gustan consultarlo. Y la mística, justamente de que habla, la mística habla más de una encarnación vivencial de lo divino. Y en este caso es lo que tenemos y es lo que me refería también en un principio, eh, de transformar todo, ¿no? Para Francisco no dejamos de ser pecadores, seguimos siendo nuestra condición básica, pero no es que intentemos llegar a Dios o poseerlo, ¿no? Como de hecho nos pedirían los términos actuales, los términos de diseccionar todo lo demás para poseer incluso a Dios. No se trata de eso, se trata de estar a la escucha y a la plena disposición de lo que creemos como voluntad divina. Y en este sentido, pues todas las atribuciones que Francisco da aquí a Dios y que nos da a nosotros es lo que permite justamente reinterpretar y recolocarnos en pensar cómo es que Francisco lo contempla, ¿no? Cómo es que él se considera puesto en su presencia, que incluso lo podemos ver relacionado con temas anteriores, eh, de las oraciones, ¿no? Todo el tiempo Francisco se está colocando primero ensalzando lo sumo que es Dios
y en un segundo punto en que nosotros somos meramente partícipes, Él desborda de lo que Él deviene. Podemos afirmar que la raíz profunda y la fuente de la oración y de la espiritualidad de San Francisco se encuentran precisamente en la conciencia clarísima, aceptada, sentida, amada de la pobreza y miseria radical del hombre, por una parte, y por otra, de la bondad infinita de Dios, a quien el pobrelo dirige su espíritu fascinado, estático, rebosante de gratitud y alabanza. Dios se vuelve fuente de toda bondad, ¿no? Como la siguiente oración. Tú eres santo, Señor, Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo. Tú eres Rey omnipotente, tú, Padre santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo el bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres amor, caridad. Tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia. Tú eres belleza, tú eres mansedumbre. Tú eres seguridad, tú eres quietud. Tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría. Tú eres justicia, tú eres templanza. Tú eres toda nuestra riqueza o satisfacción. Tú eres belleza, tú eres mansedumbre. Tú eres protector, tú eres custodio y defensor nuestro. Tú eres fortaleza, tú eres refrigerio. Tú eres esperanza nuestra. Tú eres fe nuestra. Tú eres caridad nuestra. Tú eres toda dulzura nuestra. Tú eres vida eterna nuestra. Grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador. Alabanzas que son de decir a todas las horas. Con este tú eres, tenemos justamente esta disposición en la que se coloca el hombre. No es que nosotros transformemos, es que Dios transforma a través de todo esto, y cada una de las cosas que Él le dice a Dios que es lo que se realiza a través de nosotros, una vivencia en Trinidad, una vivencia encarnada, ¿no? En donde estamos, que es tierra, la sabiduría que ha de buscarse, ¿no? La humildad que es aceptar lo que somos, la paciencia de esperar el momento en el que llega la respuesta, la belleza, y esa paciencia lleva a través también a la mansedumbre, ¿no? Al estar esperando, a tener la quietud, y algo importante que menciona aquí, el gozo, ¿no? Dice, tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría. ¿Se acuerdan que hace rato les decía, comparando desde una versión postmoderna, con Jules Deleuze, que existe una máquina que ellos nos consideran como que Jules Deleuze nos ve como una máquina deseante? Pues es justamente esto, no podemos dejar de desear, nuestra condición humana no nos permite quitarlo de lado, ¿no? Pero en este caso, el deseo que Francisco pide y que no se puede quitar es el gozo mismo de verse realizado en lo que considera como el proyecto de lo divino. Tú eres puro cántico de amor, oración en la que el orante se olvida de sí mismo y hace subir a los labios solo aquello que el espíritu contempla con gozosa complacencia en el océano infinito y del que brota todo bien. Si Dios lo es todo y el siervo nada, todo el bien que éste recibe para sí o para verterlo en los otros debe atribuirse al Señor y remontarse a Él en acción de gracias. En sus escritos parece que Francisco teme que los hombres apropien la gloria de Dios, no refiriéndolo a Él, sino a sí mismos. En este sentido, las admoniciones de la 2 a la 8 llaman a esto pecado de soberbia y vanagloria. Y Francisco dice algo importante ahí, ¿no? Todo aquello que procede de Dios se ve realmente en los actos, no en lo que se dice, porque podemos hablar y decir muchas cosas y tener mucha teoría, pero al final de cuentas eso podría no reflejarlo realmente, ¿no? Francisco dice, es lo que teme justamente con algunos de los estudiados, con algunos hermanos, ¿no? Incluso dice, bueno, en lugar de hablarlo tanto, mejor, o voy a saber que esto procede de lo divino, si se refleja desde lo que el hermano actúa. Ojo, no desde lo que el hermano muestra a los demás, sino los frutos de lo que realmente uno actúa o uno hace. Todo lo demás lo considera justamente como soberbia y vanagloria. Aún en un compromiso mayor, Clara, con una determinación y fortaleza quizá mayor a Francisco, nos dice, escribiendo Santa Clara a Santa Inés: así también tú, siguiendo sus huellas, ante todas las de la humildad y pobreza, siempre puedes, sin duda, llevarlo espiritualmente en tu cuerpo casto y virginal, conteniendo aquel que os contiene a ti y a todas las cosas, poseyendo con él el bien más seguro, en comparación con todas las demás posesiones de este mundo que son pasajeras.
Tercera carta de Clara, 24-26. Él es nuestro Redentor y la recompensa eterna. Quinta carta de Clara, 16. Clara, fascinada por el hombre de Dios, hablará de él con tal pasión de la vida misma, en seguimiento de pobreza, que es lo suficiente y necesario que uno puede hacer para ponerse en la presencia divina. ¿Cómo proceder al reconocernos así delante de Dios? Entonces, este compromiso que Francisco lleva a través de su existencia, en Clara se ve todavía más marcado, ¿no? Nos lleva justamente a decir, bueno, todas las posesiones son de Dios, pero en Él posee toda seguridad. Si tenemos toda la seguridad puesta ahí, entonces la recompensa eterna la estamos viviendo de esta vida que justamente tenemos aquí. Tercer punto, pedir la sabiduría recta. En tiempos de Francisco había una larga tradición de espiritualidad teórica. Como novedad franciscana, cobrará auge una espiritualidad práctica. Como vimos en la oración al crucifijo de San Damián, tenemos un dinamismo del Espíritu del Señor que provoca una apertura a la gracia. Un detalle rápido aquí. La palabra dunamis en griego significa o viene justamente del movimiento, ¿no? Todo lo que se mueve, todo lo que de hecho no para, está en constante proceso de transformación. Y entonces, desde ese sentido, un dinamismo del Espíritu del Señor implica eso. El Espíritu no descansa, el Espíritu no está ocioso, no está pensando a ver qué. De hecho, se hace facto, se realiza y a través de ello es como va transformando. La sabiduría que pide Francisco proviene del buen discernimiento y el buen espíritu. Sin embargo, no basta con reconocer la importancia que tiene Dios en la espiritualidad de Francisco. Para recuperar la importancia que tuvo Dios en la vida de Francisco, no basta una simple descripción de conceptos sacados de sus escritos, sino que es necesaria una relectura que nos devuelva los significados que para él eran evidentes y que para nosotros, dadas las transformaciones de la sociedad, han perdido su transparencia. ¿Cómo conducirnos entonces? Pedir una fe recta nos implica en el estudio y conocimiento de nuestra tradición y espiritualidad cristiana. No se trata de fragmentar más nuestra persona. El franciscanismo, las vivencias de Clara, Francisco y todos aquellos que pusieron por escrito su acontecer en el camino de la altísima pobreza, que es lo que llamamos franciscanismo, parten de la espiritualidad y la mística cristiana, en donde Cristo es el centro y la figura operante a través del Espíritu, un Pentecostés que se renueva constantemente. Pero habría que tener cuidado, pues Francisco desconfiaba del hermano que no fuera capaz de retener en su interior los favores del Señor que éste lo hubiera podido hacer, y, en vez de darlos a conocer a los demás por las obras, prefiriese manifestarlos solo con las palabras. Para él, tal gesto resultaría inútil, porque ni serviría para él ni para los que lo escuchasen. Admonición 21. Ya que solamente al Altísimo le corresponde manifestar los bienes que él siembra en los hombres. Admonición 28. Nos hallamos entonces frente a no una acumulación del estudio para justificar una teología, sino frente a la experiencia y vivencialidad del Evangelio. Como en San Buenaventura, toda ciencia es parte de una etapa reflexiva. Luego de buscar en nosotros y en las Escrituras, buscamos a Dios en el caminar de Francisco, en las virtudes, pero seguimos vaciándonos. Pasamos de la formación de conceptos y la búsqueda y la ascensión sigue. Esto ya implica cierto pensamiento de San Buenaventura, ¿no? Cierta reflexión de San Buenaventura respecto a esas etapas justamente reflexivas de no nos hagamos bolas, ¿no? A final de cuentas, los dones que Dios da vienen de Él mismo, si es así se manifiestan directamente en nosotros, hablan por los actos, no por las palabras, y sin perder el centro, como toda espiritualidad cristiana, es Cristo, es cristocéntrica, es el actuar de Jesús mismo, es el seguimiento de Jesús, lo que nos coloca delante de, incluso como pensamiento franciscano, ¿no? Y en este sentido, la ascensión, que ya había hablado antes en otro video, ¿no? De la Speculatio Pauperis in Deserto de San Buenaventura, no es una ascensión total, así de que subes y ya estás ahí, es como una espiral, ¿no? Que te va llevando por diferentes niveles, el itinerario de la mente hacia Dios, ¿no? Vamos y regresamos,
y seguimos viviendo el Evangelio a final de cuentas, ¿no? Nos formamos algunos conceptos, pero no partimos del concepto, partimos de la experiencialidad que tenemos de un Dios vivo y resucitado. Necesitamos despojarnos de los fantasmas que tenemos de Francisco. La imagen pop, o sea, el Francisco buena onda. El tradicionalista pietista, es decir, el Francisco que parece que cumple con todo lo que las tradiciones nos dicen que deberían de cumplir, aunque no sabemos ni cuáles son esas. El proletario, ¿no? El Francisco que hizo una opción de clase, realmente hizo una opción de clase, había que cuestionarlo y eso sería en otro video. El blanco pacifista, ¿no? El Francisco amor y paz, que todo lo ve bien y todo es paz y bien y no hay una concreción real de lo que se ejecuta, etcétera. ¿Cuántas visiones más no hay? Recordar la devoción, como su raíz latina lo indica, devotio, que es un voto en el que se sacrifica la propia vida. En este caso, el encuentro de aquello que en nuestros corazones se inflama, lo que descubrimos como vocación personal y lo que ponemos en la comunidad como muestra de los dones que Dios nos da, en un mero actuar. Luego, regresar a ofrendarlo personalmente a Dios, haciendo así una hermenéutica y vida constante del Evangelio que tiende a la comunidad. Es decir, esto que descubrimos como propia vocación, que creemos que es nuestra vocación y que colocamos delante de los demás, nos lleva a una experiencia, nos lleva a vivirlo y esa vivencia, desde todo esto que hemos visto de la oración mental, de la contemplación franciscana, nos lleva a pensarlo, a regresarlo otra vez y a volverlo a poner en práctica. Eso sí se fija en un ensayo y error constante, lo que se refleja también en la comunidad y luego en la fraternidad. Punto número 4. Estar en la disposición del vaciamiento de la voluntad divina. La fuerza de vida de Clara de Asís nos muestra una experiencia entre lo contemplativo y la coherencia de unas ideas vida e ideas fuerza que nos llevan a la contemplación del absoluto. Denominémoslo como otro sumo, ¿no? El otro sumo, es que está ahí. Si bien ni Francisco ni Clara fueron teólogos, podemos declararlos místicos, en tanto que su lenguaje nos comunica la alabanza y la experiencia vivida. Con ello afrontamos una dificultad en el presente, no estar acostumbrados a dicho lenguaje y al confrontar con la experiencia propia. Ello nos permite acercarnos a la significación de Francisco y Clara. Al primero solía usar secretarios, por lo que nos aleja un poco más de un testimonio directo. Aún así, la experiencia nos conducirá al encuentro con ese Cristo vivo. Y volvemos a lo que mencionaba en un principio, ¿no? El ritmo de vida que llevamos, la forma de interpretar la cultura que tenemos, nos coloca fuera de esta experiencia de podernos vaciar en la voluntad divina. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es empezar a transformar toda esa cuestión y el lenguaje para podernos acercar a ello. Tenemos esa primera dificultad, ¿no? No entender realmente lo que estamos leyendo o intentando vivir si no tenemos todo ese bagaje, pues sí, hasta cierto punto teórico, social y cultural que existía y que permitió que Francisco y Clara pensaran esas cuestiones y las escribieran de esa forma. En la vida tenemos momentos donde nos vemos tocados por la verdad. Tales instantes constituyen una hierofanía, es decir, aquello que rompe con lo cotidiano, expulsándonos en un instante de la experiencia terrena, siendo tan efímeros que la mayoría de las veces no alcanzamos a rumiarlos, pero a pesar de ello nos dan chispazos de la experiencia de Dios en nosotros. Con ello, la dualidad franciscana nos coloca de tal manera que ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra cosa queramos, ninguna otra cosa nos agrade y deleite sino nuestro Creador y Redentor y Salvador. Solo el verdadero Dios que es todo bien, bien total, sumo bien. Esto es la primera regla 39. Y aquel Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo, Altísimo Hijo de Dios y de la Virgen gloriosa, Rey de los cielos, Rey de los siglos, esplendor de la gloria eterna, brillo de la luz sin fin, espejo sin mancha. Tales epitafios que Clara coloca en sus cartas nos expresan el entendimiento de estar en la disposición de la grandeza divina. Luego entonces, nada poseemos nosotros, todo viene de Dios. El resto de aquello que usamos o manifestamos como posesión es vanidad. ¿Cuánto queda por cuestionar entonces tras este mundo consumista, donde creemos que podemos poseer y consumir lo que se nos ponga adelante? Y con ello vienen también cuestiones bastante pesadas, ¿no? Porque
Igual, a través de las redes sociales pensamos que podemos poseer no solamente conceptos, sino que podemos poseer personas, que podemos poseer eh, todo lo que queramos por el hecho de tenerlo, por el hecho de verlo, por el hecho de nombrarlo, por el hecho de denunciarlo, incluso. Y no es de hecho el caso de esto, ¿no? Lo que nos coloca aquí la visión de Francisco, la visión de Clara, implica en deshacernos de eso. No poseemos realmente nada. Todo viene de Dios, todo procede de Él, ¿no? Si es así, mm, ni siquiera nuestro actor debería venir ahí. ¿Qué es lo que sí tenemos y poseemos? Esa cuestión cuando discernimos y queremos atarnos a lo que decimos que poseemos, a lo que debe ser o el deber ser. Vaciarnos, pues, es reconocer cuanto procede de nosotros y que queda a disposición de la voluntad divina. Distinguir entre el buen y el mal espíritu y dejarnos inundar en el actuar cotidiano de tal manera que éste irrumpa rompiendo la monotonía. Pero todo esto es del sumo bien que desborda en nosotros. No quedamos del todo vaciados, las dudas seguirán estando, pero el hacer traerá nuevas acciones que cuestionar. No necesitamos apartarnos al lejano desierto como las anacoretas para esta distinción. Al igual que Jesús, nos apartamos por la noche a orar y ponernos delante del Padre, para regresar a la acción que vaya desvelando una respuesta. La oración franciscana es la acción del Hijo, bajo el mandato del Padre y a la manera del Espíritu Santo. Todo esto se aprende conforme se vive. No podemos transmutar la nada en oro, y con ello el acompañamiento vocacional y fraterno se une a este momento del discernimiento. Es decir, eh, necesitamos aprender a vaciarnos, necesitamos aprender a dejar todo eso, a romper con la misma monotonía y a reconocer que eso viene de Dios, ¿no? Esto nos pone en una cuestión importante. Eh, Como les decía, Francisco en una admonición dice, cuanto es el hombre delante de Dios, es eso y no más. ¿Y esto a qué nos refiere? A confrontar que sí, lo que nosotros interpretamos como una vocación propia, las decisiones que tomamos, los actos que tenemos, claro, provienen de nosotros, de nuestra historia personal, de nuestra forma de vida, provienen de todo esto que somos y que nos configura, pero que cuando lo interpretamos como voluntad divina, pues en realidad todo esto por lo que damos gracias proviene de Dios mismo, no es el actuar nuestro, ¿no? Como decía en un principio, es Francisco o nosotros que nos colocamos a la disposición del discernimiento divino. Y en ese sentido es también contingencia. La contingencia es lo que puede ser o no ser, no nos da algo definido. Nuestros actos sí, y nuestros actos los interpretamos a través de eso, porque tampoco es abandonar todo, nada, pues ya lo que Dios quiera y quién sabe que sea, no, es afrontar lo que somos, ¿no? Nuestros actos, lo que creemos y decimos a la luz de lo que interpretamos como voluntad divina. Punto número 5. Reconocer el quehacer desde la voluntad discernida. Es necesario bajarnos de nuestras pretensiones solipsistas, o sea, las creencias que nos apartan de todo, que nos consideran como uno solo. Abandonar los ídolos y avatares propios hasta aprender a escuchar. He ahí la clave de la misión y contemplación franciscana. Francisco oye. El verbo observare implica estar atento a la escucha divina. Esta procede también del acto de contemplar y del encuentro con Cristo pobre. ¿No es acaso, además del sumo bien, quien reúne en sí a todos los pobres del mundo? Reina nobilísima, escribe Clara a Inés, mira atentamente, considera, contempla, deseando imitarlo, a tu esposo, el más hermoso de los hijos de los hombres, que por tu salvación se ha hecho el más vil de los hombres, despreciado, golpeado y flagelado de múltiples formas en todo su cuerpo, muriendo en medio de las mismas angustias de la cruz. Segunda carta de Clara 20. Considera la humildad, la bienaventurada pobreza, los innumerables trabajos y penalidades que soportó por la redención del género humano. Contempla la inefable caridad por la que quiso padecer en el árbol de la cruz y morir en el mismo de género de muerte más ignominioso de todos. Cuarta carta de Clara 22-23. Y esta comienza también con la pobreza del niño recostado en el pesebre, envuelto en pañales.
oh admirable humildad, oh asombrosa pobreza. El Rey de los ángeles, el Señor del cielo y de la tierra, está acostado en un pesebre. Cuarta carta de Clara, 20:21. En este sentido, es la humanidad la que nos abre y nos muestra las puertas a la redención. El difunto Benedicto XVI decía en uno de sus libros sobre Jesús de Nazaret que no es que sea solamente esta cuestión de la criptología de que Cristo vino a morir por nosotros, sino que es que Cristo, Jesús, como hombre, fue capaz de llevar esa voluntad divina más allá incluso de lo que él como hombre tenía como limitante, es decir, de lo que solamente su voluntad tenía, ¿no? Y eso es lo que permite la creación del sacramento, de religarnos de nuevo con Dios, de que la cuestión, dice el vicarial de la crucifixión, la cuestión sacrificial pasa a tomar sentido, ¿no? El sacrificio en este caso toma sentido porque nosotros como humanos somos esto y porque Dios o Cristo, al menos desde este pensamiento franciscano, es netamente humano y no está solamente en el imaginario de la cruz, sino que está presente desde Francisco en todos los seres humanos y desde Clara incluso también en nosotros mismos, ¿no? Por eso les decía que es un compromiso todavía más fuerte lo que Clara empieza a llamar desde aquí. Y Clara lo empieza a definir ya de una manera teológica y discernida posible. Identificar la voluntad divina nos lleva a la vida en gracia, desde un Cristo más cercano de lo que imaginamos. No soy yo el que importa, sino Cristo, aquel que veo reflejado en el otro. San Francisco y Santa Clara quedan confundidos ante la estupefaciente pobreza de este misterio de encarnación y redención. De ahí que la lógica del amor se vuelva más apremiante y reclame una imitación más ardiente, una configuración más estrecha, una comunión más auténtica. Virgen pobre, le dice a Inés de Praga, abraza a Cristo pobre, míralo hecho despreciable por ti y síguelo, hecha tú despreciable por él en este mundo. Segunda carta de Clara 18-19. Oh carísima, escribe Clara de Mertrudis, mira al cielo que nos invita y toma la cruz y siga a Cristo, que nos precede, porque tras diversas y numerosas tribulaciones, por él entraremos en su gloria. Ama con todas tus entrañas a Dios y a Jesús, su Hijo crucificado, por nosotros pecadores, y en su memoria no se aparten nunca de tu mente. Procura meditar continuamente los misterios de la cruz y los dolores de la madre que está de pie junto a la cruz. Quinta carta de Clara, de la 9 a la 12. Ahí se encuentra la clave del gesto loco de Santa Clara y de sus hermanas. Ahí radica indudablemente, en el realismo del don, la solución interior a muchas dificultades, el secreto de una fuerza que se enraiza en la debilidad. El quehacer diario, la vocación personal, se ve irrumpida y cubierta por el dinamismo del Dios de Francisco y Clara. Por ello, la Eucaristía permite la vuelta y la fortaleza a la contemplación del absoluto. Común unión, ser parte de una creación operante que sigue transformándose, que no se detiene. Como dice aquel himno de la liturgia de las horas, abro cita, quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea que el mundo es solo tarea de un Dios que sigue despierto. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Fin de cita. La experiencia esencial de Dios vendrá de esa primera experiencia con el Padre nuestro, Dios como suficiencia para todo, un Dios reflejado en los hermanos y en la naturaleza de la que somos parte consciente de una transformación. La creación se sigue operando, se sigue dando a través justamente de todos estos términos que nos permiten discernir esa voluntad, tenerla más clara desde ese Cristo pobre y crucificado. Ante ello, necesitamos ser capaces de contemplar nuestros sufrimientos y dolores, tener empatía, mirar a un Dios que sufre en calidad de hombre y mirar cuántos Cristos presentes siguen necesitados de presentarles esa condición que nos devuelva la dignidad divina. ¿Cómo no cambiar cuando Cristo sale al encuentro? Salía de él una fuerza que los curaba a todos, Lucas 6:19. La curación y transformación es comunitaria. Contra un Dios sociológico, abandonado en la cruz y la lejanía, inmóvil, necesitamos aprender a mirar al Dios dinámico, atentos a la escucha.
He aquí la contemplación que nos mueve a un kairos, es decir, un tiempo de Dios que inaugura nuevos instantes. Emerge la pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Junto con la aclamación franciscana: Deus meus omnia, Dios mío y todas las cosas. No mi Dios y mi todo, sino Dios mío y todas las cosas. Nada, pues, sin Dios. Transformar la vida misma, la llegada al reino, es consecuencia de Dios mismo actuando en nosotros. Luego, de todo lo meditado y contemplado, queda volverse a reunir para conversar con los hermanos, que mueven otra escucha que no hemos contemplado hasta el momento. A pesar de ello, necesitamos dejar en claro que la contemplación adquirida es, digamos, la contemplación adquirida sería aquella que nos dan de parte de Dios. Un camino en el que el número de paredes se interpone entre Dios y nosotros para llegar a una experiencia directa, va disminuyendo en la proporción en la que progresamos en la vida contemplativa. Van adelgazándose las paredes, se hacen siempre más finas, pero continúan existiendo. Mientras estemos en esta vida, la última pared desaparecerá solamente en el cielo. Incluso en los casos de contemplación infusa, durante esta vida, Dios deja en pie algunas paredes. Así pues, ustedes no deben esperar, como consecuencia de su contemplación, llegar a ver a Dios en este mundo. No es esa su vocación. Dios les puede dar esta gracia si quiere y mucho más, pero no existe un camino que con eficacia pueda conducir a la visión de Dios acá en la tierra. Lo único posible es la contemplación adquirida que requiere, para la colaboración humana con la gracia, un número de condiciones humanas que se resumen principalmente en el silencio interior del alma para poder estar recogida y para que así el alma, en la inteligencia, voluntad y afectividad, pueda ocuparse mucho tiempo con Dios. Necesitamos encarnar un Cristo pobre, pero necesitamos también tomar en cuenta que no esperemos como en las películas, eh, eh, como en toda esa espectacularidad, ¿no? De que de repente se abran los cielos y veamos a Dios manifestado así a través de la contemplación. No, el Cristo que nos refleja en Francisco y Clara es un Cristo netamente encarnado, netamente en el otro, ¿no? Entonces, nuestra contemplación va dirigida hacia discernir la voluntad divina, no más. Punto número 6. Confrontación y formación de la fraternitas o fraternidad. Algo a tener presente una vez que nos colocamos en la disposición de la voluntad divina es la cuestión de en qué consiste la verdadera pobreza para seguir adelante. Esta consiste en aceptar un quedarse aparte. Ojo, no una amputación o aislamiento. Poner las esperanzas en Dios. Vivir en continuo éxodo de sí mismo. Arriesgar la propia vida. Asumir plenamente, a medida de las circunstancias, la función social que nos corresponde. Vivimos insertos en el mundo. Como franciscanos, este es nuestro claustro y lugar de encierro. Nos apartamos ciertamente para discernir la voluntad, pero es necesario asumirla como una vocación, sin dejarse encerrar ahí. No podemos ir en contra de un sistema que todo lo aplasta y destroza a su paso, pero podemos estar insertos en él sin dejar que nos absorba. Desde el sumo otro, requerimos prontitud para olvidarnos de sí mismos y recomenzar de otro modo. Flexibilidad a los impulsos del espíritu. La oración y meditación alcanzan su plenitud en la acción. Francisco descubre en su caminar a los hermanos. Francisco en su experiencia misma de vida empieza a vivir el Evangelio y pues de repente llegan los hermanos, los descubre y se da cuenta que no puede estar solamente apartado, sino que necesita reflexionar y entender otros puntos a partir de la visión que los mismos hermanos le permiten tener. Esto proviene de un Dios que seduce. La seducción como condición básica de nuestra humanidad, trabajada contra un yo consumo, proveniente de un yo deseante. Que mencionamos al principio, ¿no? La seducción divina es en todo momento, ¿no? Lo divino no es nada más algo que está aparte y que se toma o se posee metódicamente, proviene de una seducción del hacer justamente, ¿no? Y arriesgar la propia vida, o sea, implica la única certeza de que Dios es el que mueve todo y que entonces todo lo que somos nosotros lo ponemos en disposición de y para lo que resulta a través de ello.
no nos da ninguna otra certeza, no nos da ningún puesto, no nos da nada realmente a qué asirnos, sino que solamente la voluntad puede darse. El yo consumo como consecuencia de un pensamiento capitalista, y la segunda, el yo deseante, como una condición de, entre comillas, naturaleza humana. ¿Qué desea el querer divino? Volver las huellas hacia el carisma de nuestro fundador, reconociendo y reinterpretando su vida en la nuestra, reformar nuestro presente constantemente. ¿Por qué hago estas separaciones del re? ¿No? Porque un re implica un volver a oír más allá de lo que se está formando. Francisco no rechaza el mundo, sino que descubrió la unidad del universo. Esta cita es de Lenham, o F.M. Capuchino, Francisco Muestra Oración en Selecciones de Franciscanismo, volumen 19, número 56. Pues desde Dios, que se encarnó en Jesús y sigue presente a nosotros en la Eucaristía, el cielo y la tierra han sido reconciliados. Por eso ruega Francisco a los hermanos de todos los tiempos, en conformidad con Colosenses 1:20, que tributen toda reverencia y todo honor, en fin, cuanto sea posible, al santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, en quien todas las cosas que hay en cielos y tierras han sido pacificados y reconciliados con el Dios omnipotente. Esto en la carta a toda la orden 12:13. En este sentido, y esto es muy importante, todos los seres tienen impresa la huella de Dios. Por eso mismo, todos los seres pueden conducirnos a Dios, incluso los que pensaríamos a lo mejor que no, eso ya no depende de nosotros. Necesitamos ser pacientes y observar. Ciertamente, Dios no está atado al mundo, pero tampoco está desligado de él. También descubrió la fraternidad desde su aspecto filial. Somos hijos del mismo Padre, y por elección de la madre que lleva a sus hijos al desierto. El otro, el hermano, es también el camino hacia Dios. Recalcar también la obediencia y observancia. La obediencia es el reconocimiento de que hemos salido de las manos de Dios y que, por tanto, nuestro centro de realización está fuera de nosotros. Por ello, para madurar personalmente tenemos que estar abiertos de forma activa a la voluntad del que nos hizo y cuida de nuestro crecimiento. Recorrer el camino espiritual como aventura que desborda del plan amoroso divino resulta algo tan importante como para dejar a la propia iluminación y decisión. Lo que Francisco describe es la fraternidad justamente desde ese punto. Nos dice Francisco, y el Señor me dio hermanos. Las propias limitaciones pueden jugarnos una mala pasada, reduciendo la voluntad de Dios hasta hacerla coincidir con la nuestra. Esto es de Micó, la obediencia franciscana en Vivir el Evangelio. Por ello, es necesario emplear el discernimiento, acogiendo los puntos de vista de los demás, con el fin de objetivar al máximo lo que pensamos que es la voluntad de Dios sobre nosotros. Dentro del proyecto evangélico franciscano, la obediencia es una actitud fundamental, no por tratarse de un voto, sino por ser el modo adecuado de aceptar la voluntad de Dios, que se nos manifiesta a través de mediaciones y de hacerla efectiva por medio de una vida peregrinante en el seguimiento de Jesús y la ayuda solidaria a los hombres. Esto es lo fundamental del proyecto franciscano. De ahí que la obediencia, como actitud de búsqueda abierta y confiada en la voluntad de Dios, sea el valor que define y para el que se reúne la fraternidad. Hay que poner bastante atención a esto. Creo necesario ubicar el factor de la obediencia en su contexto franciscano e histórico, para que no vayamos con imprecisiones. Feudal en el cual se desarrolla Francisco nos pone delante de un servilismo a un señor, la relación feudal. La sumisión es también una cuestión importante, pues provoca unidad. Al respecto habría que tomar en cuenta habría que tomar en cuenta concepciones culturales de la época, como lo fue el Islam, que aunque es previo y existe dentro, eh, digamos, del tiempo en el cual está ubicado Francisco, el Islam de hecho es lo que me notaba, ¿no? Un pensamiento de unidad y de sumisión. Islam significa justamente eso, sumisión. Y no es que Francisco hubiera sido islámico, pero es algo de lo que está pendiente en el pensamiento de la época, ¿no? Por una parte, el servilismo hacia el Señor y por otra parte, la cuestión de la sumisión que unifica todo. La justificación teológica de la época sobre las famosas jerarquías proviene del pseudo Dionisio Areopagita, quien proyectaba en el cielo los mismos estamentos o niveles que utiliza la sociedad feudal para desarrollarse y sobrevivir.
En lo primero que describe la jerarquía angélica, se divide en triadas subordinadas, o sea, una abajo de otra. Gracias a la tercera triada, constituida por los principados, arcángeles y ángeles, la iluminación divina se propaga hasta la tierra, enlazando el último grado de la jerarquía celeste, los ángeles, con el primero de la jerarquía eclesiástica, los obispos. Los obispos son la parte más noble de la triada inferior, por los catecúmenos y penitentes, el pueblo fiel y monjes. De este modo, la jerarquía celeste se convierte en un modelo ejemplar de la organización social, es decir, se interpreta la organización social a partir de un modelo teológico. La elaboración de esta teoría se convierte en el marco y que además va subordinado uno a otro, digamos siendo sumiso, ¿no? En ese sentido. La elaboración de esta teoría se convierte en el marco de toda organización de las relaciones entre los hombres, una organización que sacraliza las desigualdades, pues como dice San Isidoro de Sevilla, aunque la gracia del bautismo redime a todos los fieles del pecado original, Dios, el justo, discriminó en la existencia de los hombres e hizo de unos esclavos y de otros señores, con el propósito que la libertad de cometer el mal fuera restringida por los poderosos, pues ¿cómo podría prohibirse el mal si nadie temiese? Desde esta cobertura celeste, la superestructura ideológica de las tres órdenes, clérigos, guerreros y trabajadores, fue el armazón que vertebró la sociedad feudal, una relación que, si bien estaba pensada como una ayuda mutua para realizar plenamente las necesidades y aspiraciones de la sociedad, la verdad es que estaba basada en el sometimiento y la obediencia, ya que los guerreros estaban sometidos a los clérigos y los trabajadores a los guerreros y a los clérigos. La sumisión, materializada en la obediencia, permite la armonía del orden, la cual posibilita la estabilidad, que es la máxima aspiración de los dirigentes en la época. Esta cultura de sumisión se expresa simbólicamente en los distintos gestos del vasallaje que corroboran y alimentan tal actitud. Todo el que se considera inferior, y en este caso de la mayoría, debe obediencia y reverencia a su superior inmediato, hasta tal punto que los siervos se les considera hombres de su respectivo señor. Por eso, no es extraño que se defina la sumisión como algo natural en la época de Francisco, querido por Dios y que conviene mantener a toda costa, ya que de la aceptación o no de esa subordinación depende el buen o mal funcionamiento de la estructura social. La visión de Francisco, recordemos, como revolución de pensamiento y de las rupturas con la época de los comunes, los movimientos populísticos de la época nos muestran un cambio, obedeciendo primero a Dios, como predicaba Baldo. Se contrapone y fundamenta desde una economía trinitaria. Jesús, pero esta ya es la visión de Francisco. Jesús es obediente a la voluntad del Padre bajo la acción transformadora del Espíritu Santo. Francisco obedece porque Jesús obedeció. Francisco captó perfectamente, a pesar de su ignorancia teológica, esta virtualidad salvadora de la obediencia de Jesús. En la carta a todos los fieles les recuerda que en la oscura noche de Getsemaní, Jesús oró al Padre diciendo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, y sudó como gruesas gotas de sangre que caían a la tierra. Puso, sin embargo, su voluntad en la voluntad del Padre, diciendo: Padre, hágase tu voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y la voluntad de su Padre fue que su bendito y glorioso Hijo, a quien nos dio para nosotros y que nació por nuestro bien, se ofreciese a sí mismo como sacrificio y hostia por medio de su propia sangre en el altar de la cruz, no para sí mismo, por quien todo fue hecho, sino por los pecados, dejándonos ejemplo de que sigamos las huellas. Es un ejemplo de la voluntad totalmente encarnada, y este fragmento es de la segunda carta a los fieles, del 8 al 13. La obediencia de Jesús es para Francisco una obediencia restauradora. Si se fijan, ya hay una ruptura con el pensamiento de por sí de la época. La decisión y con el pensamiento de los movimientos pauperísticos heréticos. La decisión de Adán de romper la relación obediencial con Dios y pretender constituirse en principio para sí mismo, expresada con la imagen del árbol y la manzana, admonición 2:1-2, destrozó nuestros sentidos de hombres. Por el contrario, Jesús, en plena antítesis con Adán, o sea, al contrario, al renunciar a su autonomía divina y vaciarse de su propia voluntad para seguir la del Padre, restablecerá el diálogo del hombre con Dios, constituyendo un modelo y camino de realización humana y cristiana. ¿Se me explico? Ese es el concepto de la voluntad de Francisco y la obediencia. Ahora, si la Iglesia, comunidad de creyentes,
Es el lugar donde se nos hace presente de una forma viva la voluntad de Dios expresada en el Evangelio. El modo más sensato de responder no será individual, sino comunitario, es decir, en compañía de otros hermanos que también han escuchado la misma voz y estén dispuestos a responder de una forma generosa desde la fraternidad. Desde este modo, la fraternidad se convierte en el espacio de la obediencia al Evangelio y el proyecto de vida o regla. Es este concepto filosófico de la forma vitae que he estado repitiendo a través de los videos. Francisco es consciente de que toda actitud humana, también la obediencia religiosa, requiere una estructura o institución que la haga posible. Por eso la fraternidad fue para él como el hogar en el que, en las relaciones cotidianas de los hermanos, llenas de gozos, pero también de dificultades, se iba fraguando la voluntad de Dios sobre ellos y la respuesta obediencial de todos al Evangelio a través de la regla. La fraternidad, pues, es un entramado de relaciones personales que tiende a convertirse en obediencia caritativa. De ahí que el acto de integración a la fraternidad, la profesión, venga designado como ser recibido a la obediencia. Esto en primera regla 2.9 y segunda regla 2.11. En adelante los hermanos ya no podrían vagar fuera de la obediencia, porque nadie pone la mano al arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. La fraternidad como sacramento donde se fragua la voluntad de Dios, y ahí lo importante, ¿no? Porque no es mostrar la fraternidad solamente como algo hermoso, donde no hay dificultades, sino donde la gente que se reúne bajo este pensamiento franciscano y bajo este esquema de sumisión que hemos presentado aquí, quiere vivir el Evangelio. Es el Evangelio lo que motiva, no los egos, no las cuestiones personales, sino esta idea justamente de lo que implica ser menor, ¿no? Que hemos instituido incluso dentro, ya vimos un aspecto eclesial, un aspecto personal, un aspecto comunitario. Ahora, todo esto nos desemboca en ciertas cuestiones ideales, que es al menos como se lleva en un principio dentro de la orden, en cuanto a cómo pedir la iluminación en fraternidad, ¿no? Vamos entrando a ese último punto. Hoy nos resulta, para esto, este apartado constituye en su mayoría extraído del texto de Mico o FM, La obediencia en Francisco. Hoy nos resulta un poco duro este lenguaje de Francisco, pero conviene recordar que está pensado y escrito a principios del siglo XIII, cuando la Iglesia disponía del máximo poder que haya podido tener en la historia. La convicción de que fuera de la Iglesia no hay salvación se transpone al grupo de los hermanos, ofreciéndolos la imagen, al parecer extraña, de que fuera de la fraternidad no hay salvación. En realidad no se trata de eso, sino de recordar que si hemos optado libremente, después de un serio discernimiento vocacional, por entrar a la fraternidad, a la que consideramos como el lugar donde podemos mejor responder al Señor viviendo el Evangelio, sería una incoherencia vivir al margen de ella, siguiendo nuestros propios antojos. En este sentido, parece evidente que el formar parte de la fraternidad conlleva el compromiso de obedecer en ella la voluntad de Dios. Esta obediencia en el ámbito de la fraternidad no es nada etérea. Todos los hermanos, por cuanto han optado por recibir la ayuda de los demás, a la hora de decidir sobre la voluntad de Dios, han de obedecerse unos a otros de buen grado. E implica también la cuestión personal, la cuestión de la escucha. Necesitamos aprender a escuchar para saber discernir. El sentido primero de la obediencia en la fraternidad es este: pues el Señor les ha llamado a participar en el seguimiento fraterno del Evangelio, es para que, desde el amor que da el Espíritu, se abran unos a otros para discernir el mejor modo de realizar el proyecto de vida. Y este, añade Francisco, es la verdadera y santa obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Primera regla 5:15. Los capítulos, realizados a distintos niveles, son el momento privilegiado en el que la fraternidad dialoga y discierne sobre el mejor método de realizar el proyecto de vida o regla, es decir, de responder por medio del Evangelio a la voluntad de Dios. Aunque Francisco habla poco de ellos, en sus escritos aparecen suficientes elementos para dibujar su contenido. En primer lugar, el capítulo es la reunión de todos los hermanos para legislar sobre la regla y cuanto ésta ha sido aprobada, dar normas sobre su cumplimiento. La finalidad principal de los capítulos es tener presente la vida evangélica prometida al Señor. De ahí que no sea una casualidad que en todos ellos se le llega la regla para hacer balance sobre su cumplimiento. Testamento 37. Esta revisión tiene sentido por cuanto hasta 1221 acudieron al capítulo general todos los hermanos. Después se reservó a los superiores provinciales,
pero estos podían hacer capítulo con los hermanos en sus respectivas provincias. Primera regla 18.1 y segunda regla 8.5. En segundo lugar, la presencia de los hermanos en el capítulo era activa. Todos podían aportar sus opiniones para mejor servir al Evangelio desde la regla. De esto hay constancia en la carta que Francisco escribió al ministro en vísperas del capítulo de Pentecostés, y en la que, además de contestar a los problemas que dicho ministro le había planteado, le comunica una de las enmiendas que piensa introducir en la regla. Por demás, dice Francisco, de todos aquellos capítulos de la regla que hablan de los pecados mortales, con la ayuda de Dios y el consejo de los hermanos, haremos uno solo de este género en el capítulo de Pentecostés. Si alguno de los hermanos por instigación del enemigo peca mortalmente, está obligado por obediencia a recurrir a su guardián. Está escrito, para que mejor se guarde, tenlo consigo hasta Pentecostés. Allí estarás con tus hermanos, y todas estas cosas y otras de las que se echan de menos en la regla, las procurarás contemplar con la ayuda del Señor, Dios. Esto es de la carta a un ministro, del 3 al 14, del 22 al 22. En tercer lugar, el capítulo es el momento apropiado para revisar la vida de los hermanos a la luz de la regla. Cuanto ha habido dificultades o flaquezas en su cumplimiento, hay que darlo a conocer para que, entre todos, se pueda dar una solución caritativa. Primera regla 5 del 4 al 6. Los biógrafos aportan más detalles a este respecto. Los tres compañeros describen de forma geográfica los primeros capítulos. En Pentecostés, dicen, se reunían todos los hermanos en Santa María y trataban de cómo observar con mayor perfección la regla. Exhortaba a Francisco con solicitud a los hermanos para que guardaran firmemente el Santo Evangelio y la regla que habían prometido. Tres compañeros 57. Esta exhortación a guardar la regla se va después designando en múltiples admoniciones, hasta dibujar un cuadro completo de lo que era para él la vida evangélica. Resumiendo, sobre los capítulos podríamos decir que en ellos la fraternidad toma conciencia de su vocación a seguir el Evangelio, legislando, revisando y poniendo todos los medios para que los hermanos permanezcan abiertos a la voluntad de Dios. La fraternidad como lugar de obediencia estimula a los hermanos para que, obedeciéndose caritativamente entre sí, puedan seguir el camino de obediencia al Padre a través de Jesús. El Evangelio rompe el esquema social de la autoridad necesita para poder ser ejercida con eficacia. La autoridad que propone Jesús es para una comunidad de fe, donde no sirven de nada las imposiciones por la fuerza, pues se parte del principio de que solo se puede crear desde la libertad, desde una aceptación voluntaria de los valores propuestos. Por consiguiente, la eficacia de la autoridad evangélica no habrá de buscarla en la capacidad de dominio, de imposición con los propios criterios, sino de la aptitud para servir y ponerse a disposición de los demás en el camino del Evangelio, que la propia fraternidad ha elegido como forma sensata de seguir a Jesús. Francisco, al programar su vida y la de los suyos, según el Evangelio, siguiendo también este criterio de autoridad servicial, advirtiendo a los frailes que ninguno de los hermanos tenga potestad o dominio y menos entre ellos, pues como dice el Señor en el Evangelio, los príncipes de los pueblos se enseñorean de entre ellos y los que son mayores ejercen el poder en ellos. No será así en los hermanos, y todo el que quiera hacerse mayor entre ellos, que sea su ministro y siervo, y el que es mayor entre ellos, hágase como el menor. Primera regla 5 del 9 al 12. La razón para admitir esos criterios es muy sencilla. Dentro del proyecto de vida o regla, todos los valores deben ser coherentes. Por eso sería absurdo favorecer una autoridad poderosa que rompiera la igualdad básica de la fraternidad. Donde haya unos frailes que se impongan sobre otros, aunque sea alegando el principio de autoridad, no pueden haber fraternidad, por lo que pierde todo sentido remitirse al proyecto franciscano de vida como forma de seguir el Evangelio. Si se fijan, esto es bastante importante e interesante porque implica una ruptura con la prescripción también de lo legal como lo entendemos actualmente, ¿no? Al respecto podría verse con Michel Foucault, Vigilar y Castigar, en tanto como la sociedad se ha basado a través de la legalidad para someter a otros y para estigmatizarlos y señalarlos y apartarlos. Y no es el sentido de hecho de la fraternidad, ¿no? La fraternidad, como nos explica Químico, implica un discernir entre todos que han escogido esa forma de vida, la voluntad de Dios. Lo mismo pasa con la minoridad. Una autoridad orgullosa y prepotente que no tuviera en cuenta este valor fundamental del proyecto franciscano estaría fuera de lugar por ser un elemento extraño y disonante.
Dentro del grupo fraterno la autoridad es necesaria, pero tiene que contener los rasgos evangélicos que la hagan armónica con los otros valores, también evangélicos, del proyecto de vida o regla. Ahí es dentro de la cuestión de no obedecer lo que atente contra el espíritu. Esta exigencia de que la autoridad sea ejercida no desde el poder, sino desde la minoridad y el servicio, tiene un trasfondo histórico que explica la actitud de Francisco. En la evolución que sufrió la fraternidad hacia formas de organización más rígidas, tal como esperaban desde la curia romana, el valor de autoridad tuvo que ser negociado. Francisco, desde la lógica del Evangelio, veía normal que la autoridad entre los hermanos se ejercía sin ningún tipo de poder, mientras que el grupo de intelectuales y la curia pensaban que, si la fraternidad no se estructuraba desde la legalidad que ofrecía el derecho canónico, se iba al traste. En realidad era cuestión de perspectivas. Francisco había recorrido el suficiente camino evangélico para experimentar su fuerza y poder confiar en la palabra de Jesús. Los otros se sentían más inseguros y necesitaban los agarraderos del derecho canónico. La lucha debió de ser dura, y al fin se impuso el que tenía más fuerza, la legalidad. La autoridad de los ministros provinciales y custodios es asimilada a la de los priodes de las órdenes antiguas, los cuales tenían como función asegurar la disciplina a base de poder jurídico con autoridad coercitiva. Eso tuvo sus consecuencias, y la historia franciscana tendrá que reconocer con humildad la existencia de las cárceles conventuales y los malos tratos que se daban en ellas, hasta llegar a algún caso a la misma muerte. Pero esta limitación cegata a la hora de ver el Evangelio, motivada por un legalismo autoritario, no debe ser motivo para ensombrecer el luminoso proyecto evangélico que es la regla. Si acaso, reconocer nuestra debilidad para hacer efectivo en nuestras vidas el dinamismo liberador del Evangelio y buscar formas de autoridad que nos hagan visible la voluntad amorosa de Dios. Y con esto cierro el punto 7, ¿no? Y en este sentido, parte de nuestra crítica hacia la actualidad, de cómo estamos inmiscuidos dentro de lo instituyente, de lo institutivo, perdón, de la institución, de todo lo que nos ha venido, no nada más a través de la legalidad de aquella época, sino la legalidad racional hacia la actualidad, tiene consecuencia en esto. En este sentido, no es un echar a pelear entre hermanos, ¿no? Sino remontarnos a lo que significa, recordar qué es lo que significa y darle un vuelco para que, si entendemos realmente que seguimos discerniendo la voluntad de Dios a través de la forma de vida de Francisco, podamos discernirla de la mejor manera posible, ¿no? Que no sean espacios de obsesión netamente, que no sean espacios de manifestaciones asimétricas de poder, ¿no? Totalmente, sino que sean espacios para discernir y mejorar constantemente, porque volvemos a lo mismo, no es nuestro, no es de mí, no es de yo ministro, no es de yo formador, es de yo el hermano que sabe más, no, es de todos, ¿no? Como un reflejo de esa voluntad divina a través de la fraternidad. Y para esto cierro con algunas conclusiones. El fenómeno de la globalización condiciona a los individuos y a los pueblos. Sí, por una parte, nos ha hecho soñar con la posible aldea global de serena comunión fraterna. Por otra, aumentan desmesuradamente los nacionalismos, tribalismos y facciones de todo tipo. Es decir, pensar desde esa forma actualmente nos lleva a separarnos más en lugar de una unidad. En un mundo dividido como el nuestro, Francisco supo ser el hombre de la fraternidad universal. Para él, fiel seguidor de Cristo, no existen barreras económicas, sociales o religiosas que separen. Al volver de Siena, se encontró Francisco con un pobre. El santo le dijo al compañero: es necesario que devolvamos el manto al pobrecillo porque le pertenece. Lo hemos recibido prestado hasta topar con uno más pobre que nosotros. Segunda de Serrano 87. Para Francisco, el verdadero mal, el pecado radical, consiste en apropiarse de algo, pues cuanto somos, tenemos y hacemos es don de Dios y debe emplearse como don al servicio de todos. Y eso, vuelvo a lo mismo, no es algo que se hable o se presuma, es algo que se ejerce. Trata de restituir todo a Dios, pues todo le pertenece. El milagro evangélico, llamado Francisco, nació cuando la eficacia de una vida basada sobre el comercio y la acumulación fue sustituida por la imagen de Cristo pobre, la imagen de un Dios que se revela en la pobreza y fragilidad, en el don radical de sí mismo, de afrontar lo que somos, nuestras consecuencias. Francisco nos lanza hoy también el reto de la restitución, de la liberación total, interna y externa, para volver a crear un clima de confianza recíproca, de solidaridad y de comunión y fraternidad universal.
Se trata básicamente de acercarse a todo hombre como un hermano, cambiando el recelo en confianza, la competición en colaboración, la hostilidad en hospitalidad. Reconociendo y respetando la diversidad, Francisco es capaz de reconciliar a la unidad, preocupándose por el otro, de su miseria y sufrimiento, superando constantemente la tentación de instrumentalizarlo, sustituir la cultura de la apariencia con la de la interioridad. Es decir, actualmente no me dedico a simplemente escuchar y estigmatizar al hermano, sino que escucho y doy solución. El verdadero problema en el discernimiento es acoger la espiritualidad franciscana, tanto personalmente como en fraternidad. Hoy la obediencia ha perdido ese aspecto de sometimiento a la ley que tenía en épocas anteriores, para convertirse en una forma responsable de apertura a través de los hermanos a la voluntad de Dios. Sin embargo, al ejercerse dentro de la fraternidad, siempre existe ese momento conflictivo en el que se pone a prueba nuestra madurez espiritual. Al optar por vivir el Evangelio en fraternidad, hemos renunciado a decidir en solitario. Por eso hemos de ejercitarnos como algo normal en la práctica optimista de que los demás son una ayuda y no un obstáculo en nuestro camino por buscar y realizar la voluntad de Dios. En este sentido, cabe la utilización del discernimiento como herramienta para depurar los diversos sonidos que tratan de acaparar nuestra obediencia hasta llegar a la conclusión de que Dios nos habla. Fiarnos de los demás, sobre todo de Dios, siempre es duro, pero ignoramos dónde nos puede llevar. Pero este éxtasis, esta salida de nosotros mismos, en lo que nos libera de morir sofocados de nuestro egoísmo, permitiéndonos vivir según el proyecto amoroso de Dios. Obedecer a este proyecto que Jesús concretó en el reino y que Francisco cristalizó en la regla, deberá ser el verdadero objetivo de nuestro querer y de nuestra voluntad, aceptando el servicio de la autoridad como un medio para realizarlo con mayor plenitud. Francisco y su mensaje mantienen una actualidad sorprendente, capaz de despertar simpatía y acogida en todas las culturas. Francisco está más vivo que nunca y habla a los hombres hoy. Lograremos encarnar su proyecto evangélico y comunicarlo con convicción y alegría mediante una visibilidad atrayente que abarque alma, cuerpo, vida y palabra, con comportamientos personales y racionales. Lo que nos falta, una vez más, no es la palabra o gestos aislados de generosidad, sino formas concretas, alternativas de vida en fraternidad. Necesitamos aprender a transformar y a experimentar de la institución para formar un instituyente dentro de la misma. Estamos sufriendo, como dice San Pablo, dolores de parto. En un mundo de individualidad, solo Dios debe bastarnos como aquello que hemos prometido observar. Aprendamos, pues, a mirar con los ojos del povedelo y la firmeza de Clara, confiando en una respuesta que irá escribiéndose en nuestro caminar franciscano. Muchas gracias, soy Jesús Sigüenza, espero que este texto pues les sirva y cualquier duda estoy al pendiente a través de este medio de YouTube. Gracias, paz y bien.